La problemática de la basura espacial es el riesgo de colisión de los satélites con la basura espacial que está en órbita. La basura espacial se genera ya sea bien por choques de los satélites con piezas que están en órbita, con desechos, o bien porque cuando se lanza un satélite, las últimas fases del satélite se queda en órbita y eso puede generar nuevos choques en cascada. Pues los resultados que se derivan de esta investigación son dos simulaciones que hemos realizado. La primera es cuáles son los efectos sobre las decisiones óptimas de los operadores en el espacio de un test antisatélite, es decir, calculamos a través del modelo cuál es el efecto en términos de un test antisatélite, cuál es la cantidad de basura espacial adicional que se genera y cómo esta basura espacial afecta a la probabilidad de colisión y por tanto al comportamiento óptimo en términos de la tasa de lanzamiento de nuevos satélites. Y la segunda simulación que hacemos en esta investigación es simular una guerra entre las dos grandes potencias, entre Estados Unidos y China, en la cual se destruyen 250 satélites, que es una fracción muy pequeña del número total de satélites que hay en órbita, pero en caso de conflicto los satélites pues son un instrumento muy importante y el resultado que se deriva aquí es que la cantidad de residuos de nuevos basura espacial que se generaría por ese conflicto sería tal que la probabilidad de colisión iría aumentando en el tiempo y llegaría un momento en que la tasa óptima de lanzamiento de satélites sería cero, porque la probabilidad de supervivencia de los satélites sería prácticamente nula, con lo cual eso nos llevaría a una situación en la que no podríamos usar más el espacio pues para actividades comerciales o para actividades científicas.